Por todos, día 13 de Av, continuamos con nuestro shiur de Halajá Yomit. Hoy veremos Halajot Choshen Mishpat y nos vamos a concentrar en el caso de utilizar el estacionamiento de un vecino que viajó. Lo que nos gustaría analizar hoy es el caso de un vecino el cual tenía dos estacionamientos que le pertenecían a él. Y él, al tener solamente un solo auto en su hogar, utilizaba de forma fija solamente uno de los dos estacionamientos, el del lado izquierdo, dejando disponible el que se encontraba en el lado derecho. Uno de los vecinos se enteró que este vecino iba a viajar por 2 semanas y decidió aprovechar la instancia para utilizar el estacionamiento libre que le quedaba a él para así poder estacionar su propio auto, a sabiendas que el vecino no le iba a llamar la atención ya que no se encontraba en el país. Al segundo día de hacer esto, el vecino comenzó a sentir cargo de conciencia por lo que estaba haciendo y decidió preguntar cuál es la halajá respecto a este caso. Es decir, si acaso está permitido tener provecho de un estacionamiento desocupado que le pertenece a un vecino que se encuentra de viaje o no. Por ende, para poder llegar a la respuesta final, primero debemos analizar los casos hipotéticos a los cuales nos podríamos estar enfrentando y después de identificar el caso, sabremos cuál es la halajá que corresponde al caso de estos dos vecinos. El primer caso que existe es que se tiene provecho de algo que está destinado para ser arrendado. Primero que todo, debemos saber que una persona la cual tiene provecho de un bien del prójimo que se encuentra destinado para ser arrendado, como por ejemplo, si es que este vecino con estacionamiento doble acostumbraba a arrendar ese estacionamiento que no utilizaba de alguna u otra forma, y ahora resulta que el otro vecino se estaciona en ese lugar que aún se encuentra disponible para ser arrendado, en caso de que alguien lo quisiera, trae la Gemara Baba Kama en Daf Kaf Amud Aleph, 20, que la persona que utilizó el estacionamiento debe pagar el monto total del arriendo que se acostumbra a cobrar por aquel estacionamiento por parte del dueño. Y esto por el hecho de que tuvo provecho de aquel bien que estaba destinado para arriendo. Y no podría venir esta persona y decir que si es que lo hubieran arrendado mientras él se encontraba estacionado ahí, él hubiera salido de ahí. Dado que es obvio que mientras él se encontraba estacionado en el lugar, la gente que veía que el estacionamiento se encontraba ocupado, nadie iba a preguntar por arrendarlo. Eso trae Tosafot en Baba Kama, en Limukei Yosef, en nombre de los, y así lo que toca la Halajá Magan Shulchan Aruch en Choshen Mishpat en Siman Shin Samach Gimel Seif Vav. El segundo caso es donde no se tuvo provecho de algo que sí estaba destinado para el arriendo. Y aquí por otro lado, divergen de opinión las autoridades halágicas respecto a cuál es la ley en un caso donde la persona no tiene provecho monetario sobre el bien del prójimo que está disponible para arrendarlo. Como por ejemplo, un caso donde aquel vecino que se estacionó en el estacionamiento libre tenía otra opción de poder estacionarse gratis, lo cual significa que monetariamente hablando no tuvo ningún tipo de provecho al utilizar el estacionamiento del vecino destinado para arriendo. ¿Acaso acá debe pagar en un caso como este o no? Tosafot en Baba Kama, en Daf Kaf Amud Aleph, opinó de forma indulgente, trayendo que por el hecho de que no tuvo ningún tipo de provecho monetario del bien del prójimo, aquella persona queda exento de tener que pagar, a pesar de que se trate de algo que está destinado para ser arrendado. Sin embargo, la opinión del Rif, y esa es la opinión que fue adoptada para la práctica por Magan Shulchan Aruch, ahí en Shin Samach Gimel Seif Vav, es que incluso si es que la persona no tuvo ningún tipo de provecho monetario sobre el bien, ya que tenía otra opción de poder obtener lo mismo y gratis, igual así, por el hecho de que se trata de un bien que se encuentra destinado para el arriendo, resulta que tiene que pagar el monto total del arriendo. El tercer caso es que estuvo provecho generando una pérdida mínima en el bien. Existe un caso donde la persona tiene provecho del bien de su prójimo y no le hace perder nada por aquel uso. Como por ejemplo, si se trata de una persona a la cual sí acostumbra a arrendar estacionamiento para poder estacionar su propio auto y estacionó su auto en el estacionamiento de su prójimo que sabe que nadie lo utiliza y tampoco lo tiene disponible para arriendo. En un caso como este, trae la Gemara en Baba Kama Daf Kaf Amud Aleph, que queda exento de tener que pagar ese monto dado que no le causó ningún tipo de daño, ningún tipo de pérdida al prójimo. Sin embargo,
Si es que la persona causó algún tipo de pérdida o disminución del valor al bien del prójimo producto de su uso, como por ejemplo si es que ingresó a una casa nueva y opacó los muros, aunque sea un poco, en ese caso trae la Gemara que sí tiene que pagar. Sin embargo, existen dos opiniones principales respecto a qué es lo que se tiene que pagar en un caso como este. Hay quienes opinan que tiene que pagar solamente el daño de haber opacado los muros, dado que al pagar el daño, que es leve, ya no estaría faltando nada de la casa. Entre los que opinan de esta forma se encuentran el Mukei Yosef y el Noda Biuda. Pero por otro lado, está la opinión de Tosafot, del Rosh, del Rashba también, quienes opinan que se debe opinar de forma severa acá. Y traen que en un caso donde se generó algún tipo de pérdida monetaria al bien del prójimo por tener provecho gratis de aquello, se debe pagar la totalidad del arriendo y no solamente el daño. Siendo esta opinión que trajo Magan Shulchan Aruch en Hoshe Mishpat, en Siman Shin Samach Gimel Seif Vav. Y por ende, en resumen y como la práctica, si es que el estacionamiento del prójimo se encontraba vacío y estaba disponible para ser arrendado, el vecino que lo utilizó tiene que pagar el arriendo completo del tiempo utilizado, dado que ese estacionamiento estaba destinado para ser arrendado. Sin embargo, si es que aquel estacionamiento no estaba destinado para ser arrendado, en este caso, bediavad, lo cual es post facto, si es que el vecino ya lo utilizó, no está obligado de pagar aquel uso, a menos de que haya generado algún tipo de daño o disminución de valor en el bien, caso en el cual deberá pagar el monto total del arriendo. Hasta aquí vamos hoy. Que tengan todos un excelente día.